en esta ocasión compartirles en esta palabra de gracia el tema con su misma gloria. La Biblia nos muestra que cuando el hombre fue afectado por la desobediencia de Adán, perdió la gloria de Dios, que estaba en él, y comenzó a vivir en el mundo sin esa gloria. La Biblia dice, fue destituido de la gloria de Dios. Muchos piensan que ser destituido de la gloria de Dios significa estar perdido y condenado, pero no. Lo que la Biblia está señalando es que el hombre tenía una gloria por tener la comunión con Dios, la unidad con Dios y por estar en obediencia. Había una gloria en su vida, pero cuando desobedeció, cuando abandonó el pacto y lo transgredió, entonces esa gloria la perdió. Al venir Cristo, nosotros fuimos restituidos a esa gloria. Cristo eso es lo que vino a hacer y estamos en esa gloria. Hay algunos que no lo saben o no les han enseñado esa posición en Cristo, por tanto no conocen el lugar y la posición que ocupan en Él. Mire usted lo que señala las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, el capítulo 17, el verso 22. Dice la palabra, porque las palabras que me diste les he dado, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. La palabra que Cristo dio a sus hijos y el espíritu que Él puso en sus hijos, eso era lo que el hombre había perdido. Porque la palabra y el espíritu son la gloria que el hombre había perdido, porque el hombre abandonó la palabra y perdió la vida del espíritu. Al venir Cristo y darnos su palabra y poner en nosotros su espíritu, nos ha levantado y restituido a la gloria que antes teníamos. Entonces poseemos la gloria de Dios. Usted posee esa gloria ya está en usted. Pero al no ser alumbrado a causa de un buen conocimiento del Espíritu o haber sido enseñado en la palabra de verdad, entonces usted no ve esa gloria. Se ve sin gloria, se ve en pecado, se ve separado de Dios. Y muchos están pensando que cuando muramos vamos a alcanzar esa gloria, que necesitamos morir para alcanzar esa gloria. Pero eso es un engaño religioso. Jesús dijo, les he dado tu palabra y la gloria que me diste yo se las he dado. Quiere decir que cuando un creyente recibe la palabra y el Espíritu de Dios en su vida, lo que ha recibido es la gloria de Dios que fue perdida en Adán, pero restituida en Cristo. Ahora, al darnos la palabra, nos constituyó en una posición que muchos cristianos aún todavía no aceptan porque no han sido enseñados ni les han sido alumbrados los ojos del entendimiento. No quiero darles muchos argumentos, pero sí quiero que vean lo que dice la palabra. En el Salmo 82, versos 1 al 6. Observen lo que dice la palabra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dios se levanta en la reunión de los dioses, y en medio de los dioses juzga. Mire bien el verso. Primero, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Será que hay muchos dioses en el cielo? No. Él dijo, mirad y ved que no hay más que uno. Moisés le dijo a Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. No es más que un Dios, manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu. Él es único. Solo el capítulo 40, 41 y 42 del libro de Isaías, Dios dice tantas veces, ved que no hay dioses conmigo, soy solo yo soy vuestro Salvador, yo soy vuestra roca, yo soy vuestro Redentor. Eso es lo que dice Dios.
No hay tal tres dioses, no hay tal Trinidad, no hay tal dioses en el Olimpo, no, hay uno y ese es el Dios soberano. Pero aquí dice la Escritura, Dios se levanta en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Entonces, ¿a qué congregación se refiere? Luego dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahora se nos aclara el asunto. ¿Quiénes son los hijos del Altísimo? Bueno, por usted y yo. La congregación de Dios son los hijos del Altísimo. Pero Dios dice, vosotros sois dioses y Dios está en medio de los dioses. Lo que pasa es que cuando nombramos Dios soberano, se escucha a Dios. Y cuando decimos Dios humano, siempre se escucha a Dios. Pero cuando lo escribimos, entonces Dios soberano está con mayúscula y el Dios hombre está con minúscula. Pero en el sonido no hay diferencia. ¿Por qué razón? Porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios son llamados dioses. Esta es la verdad que muchos no han podido entender. Así que miremos un verso más adelante de la palabra que pueda darnos mayor luz sobre lo que Dios dice que nosotros somos y por qué tenemos esa gloria en nuestra vida y cuál fue la gloria que nos fue restituida. Libro de Juan, capítulo 10, verso 34. Jesús dijo, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Ven que anteriormente leímos un pasaje en que el Señor dijo, les he dado tu palabra y la gloria que me diste yo les he dado. Y aquí dice abiertamente, a aquellos a quien vino la palabra son llamados dioses. Esta es la restitución que Dios ha hecho. Esta es la gloria que el hombre había perdido, vivir como dioses en esta tierra por ser hijos de Dios. Así que cuando el Señor creó al hombre, le dio la tarea de sojuzgar, de gobernar sobre la tierra. Pero el hombre perdió ese derecho porque perdió esa gloria. Ahora en Cristo Jesús hemos sido restituidos a esa gloria. Hemos sido levantados a esa verdad establecida por Dios. El hombre perdió esa gloria, pero ahora en Cristo le fue restituida. Por eso Jesús dijo, os doy potestad de gobernar, de ordenar y de sojuzgar sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa posición solo la puede tener un Dios. Y dioses son los hijos de Dios, los hijos del Altísimo. Pero la pregunta es, ¿se han abierto los ojos del entendimiento de los cristianos para poderse ver en la posición que Dios dice que están? ¿Tienen los cristianos la suficiente fe para creer que lo que Dios dice es la verdad? ¿O no pueden aceptar estas realidades de Dios? En primera de Juan capítulo 4 verso 17, mire lo que dice la Escritura. Pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Cómo era Jesús en el mundo? Pues Dios, Dios manifestado en carne, dice la Escritura. Los demonios reconocieron que Él era Dios. Tomás lo reconoció que Él era Dios. Jesús era Dios en el mundo. Y la Escritura dice, pues así como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Puedes aceptar esa verdad por fe y creerla en su corazón? Esta es una autoridad que los creyentes no han ejercido. Necesitan entonces tutores y curadores, profesionales religiosos que hagan por ellos las cosas que necesitan. Y por eso la iglesia está llamada a madurar, el cristiano está llamado a crecer y madurar en la verdad de Dios para ejercer la posición y el dominio en la cual Dios nos ha colocado. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 15 estas verdades, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios.
Ahora escuche esto contundente, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente. Puedes aplicar la iglesia como propiedad de Dios, pero no dice eso, dice la iglesia del Dios viviente, el Dios viviente. El Dios viviente. La iglesia es el Dios viviente. La iglesia son los dioses a los cuales Dios les impartió su misma vida. Y por lo tanto sobre la tierra, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Esto es una verdad que el religioso no puede aceptarla. Se necesita la gracia de Dios, el abrir los ojos del entendimiento y el tener el carácter de fe suficiente para asumir el compromiso y la responsabilidad de que somos lo que Dios dice que nosotros somos. Cuando dice la iglesia del Dios viviente, esta expresión es divina, pertenece a la revelación de Dios. La iglesia tiene la gloria de Dios, fue llamada a dioses y con esta vida que es la vida de Dios vive en el mundo. Junte todas estas verdades de la palabra y usted encontrará y verá que la iglesia es el Dios viviente que está sobre la tierra. No dioses muertos, sino dioses vivos que hacen correr la palabra de Dios. Romanos 8:29 es otra versión que nos muestra estas verdades. La Biblia dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, predestinó para ser hechos conforme a la imagen Cristo, conforme al Dios Cristo, conforme a Él. Esta es la verdad. Muchos no la aceptan porque no quieren vivir a la altura de la responsabilidad, del compromiso, de la santidad y del poder que esto demanda. El creyente está llamado a creer y aceptar que lo que Dios dice, esa es la verdad y que nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. El mundo y la religión se han empeñado en desmoralizar, desmejorar nuestra imagen, desacreditar la palabra y poner al creyente a vivir en un estado inferior a lo que Dios dice que Él es. Pero cuando la gracia de Dios viene, te alumbra los ojos para levantarte, reivindicarte, restituirte a la posición que fue perdida en Adán, pero que nos fue dada en Cristo Jesús. Somos lo que Dios dice que nosotros somos, bendecidos con toda bendición.